adventistas del séptimo día? Levanten su manita. Una buena cantidad. ¿Y los demás? ¿Cuántos no son adventistas? Además hay un término neutro. ¿Cuántos son adventistas en el séptimo día? Hay una diferencia, ¿no? Ser adventista el séptimo día y ser adventistas el séptimo día. Necesitamos entender, hermanos, que nuestra fe no es un día. Nuestra fe tiene que mostrarse en toda mi vida. Y bueno, nos pidieron que hablemos de evangelismo. Y cuando hablamos de evangelismo, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no hacer un evangelismo propio distinto al de Jesús. Porque en esta tierra, en este mundo pecaminoso, muchos hacen evangelismo en el mundo, porque la palabra evangelismo es llevar buenas nuevas, llevar algo. Y la Biblia nos da el ejemplo de lo bueno y de lo malo. ¿Sí? Vamos con lo malo primero. ¿Está bien? Mateo 23. Abran sus Biblias en Mateo 23. Mateo 23. ¿Todos lo encontraron? ¿Ya lo encontraron? 23 de Mateo. Muy bien, vamos a ubicar el versículo 15. ¿Sí? Versículo 15. La palabra del Señor dice: ay de vosotros, escribas, ¿y qué más? Y hay una palabrita muy dura ahí. ¿Cuál es la palabra? Hipócritas. ¿No? Porque dice: recorréis mar para hacer ¿qué cosa? Y cuando lo consigues, lo haces 2 veces. ¿Qué más dice? Más hijo del cielo, dice, que vosotros, dice. O sea, le está hablando que hay unos hijos del infierno ahí. Y que hay otros hijos de infierno que es 2 veces peor. Y ese peor es un discípulo de él. En la historia de Israel nosotros podemos ver, hermanos, una experiencia muy triste a la que tuvo que enfrentar el Señor Jesús. ¿Y cuál era la experiencia? La experiencia aquí que había un trabajo evangelístico muy arduo. Porque acá dice la palabra del Señor que se recorría mar. ¿Y qué más? ¿Cómo se recorre el mar? Nadando. ¿Había José Olayas ahí? No, no había José Olayas. Cuando la palabra dice que se recorría mar, ¿significa qué? Que había barcos, que había un trajín, había un esfuerzo, ¿sí? Había recursos, había que gastar. Y no solo mar, sino que también ¿qué? Tierra, ¿no? Y cuando se habla de tierra, se habla de viajes, se habla de tiempo, se habla de mucha labor. Yo no sé cuántos estamos haciendo esa labor. Es más, cuando se habla de evangelismo, hermanos, necesitamos entender que
hay labor, hay esfuerzo, pero la labor y el esfuerzo puede tomar un rumbo equivocado. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, te voy a hacer pescador ¿de qué? ¿Pescador de qué? Hombres. Pedro sabía que era pescar. Dejar a su familia, ¿cuántos días? Levantarse en la madrugada, tener la misma ropa puesta muchos días, frío, oler a sal, oler a pescado. Hermanos, pescar era una labor grandísima y esforzosa. Y el Señor le dice, ¿qué cosa? ¿Vamos a pescar qué? Pescar hombres, ¿será más fácil o más difícil que pescaditos? Más difícil. Entonces ahí no hay que hacer esfuerzo. No, hermano, o sea, el Señor le estaba diciendo, igual que antes pescabas pescaditos, ahora vas a pescar ¿qué cosa? De la misma manera. Vas a tener que invertir, vas a tener que sudar, vas a tener que levantarte temprano, de la misma manera. Pero tu felicidad no van a ser esos pescaditos saltando que tienen formas de sol o de dólar, porque así vemos a nuestros negocios. Para Pedro un pescado, ¿qué cosa era? Plata. Pero ahora cuando pescaban hombres, un hombre no era plata, ¿era qué cosa? Era la alegría y el gozo del mismo cielo. Pero para que el cielo esté alegre, tiene que haber ¿qué cosa, hermanos? Mucha labor. Israel sabía que necesitaba labor, pero su labor había tomado un rumbo y una dirección verdadera o falsa, según lo que estamos leyendo. Falsa. Porque estaban haciendo no la labor de Dios. ¿La labor de quién estaban haciendo? ¿A dónde los llevaban? Al infierno. ¿Y es la labor de quién? De Satanás. Y no estamos hablando a un contexto y un mundo pagano. A veces nosotros miramos el asunto allá afuera bien feo, hermanos. La discoteca, el borracho, el drogadicto. Pensamos que ellos están perdidos. Pero acá hay un peligro. El peligro es que en nuestras propias filas nosotros estemos, ¿qué cosa? Haciendo la labor no de Dios, sino ¿de quién? Del enemigo. Y esa es, hermanos, eso es el peligro que un ser humano puede caer cuando confunde qué cosa es evangelismo. Y no nos damos cuenta en qué es lo que hacía Jesús. Cuando uno mira a Cristo cómo hacía evangelismo, entonces podemos estar seguros que es el evangelismo correcto. Hoy el cristianismo, hermanos, lo que busca es gente, ¿o no? ¿Busca gente o no busca gente? Y cuando hay bastante gente, ¿cómo estamos? ¿Felices o tristes? Felices. ¿Y cuando hay poquitas? El otro día me puse a ver un poquito de algunas estadísticas que tenemos nosotros los adventistas. Esto está públicamente, ustedes pueden corroborarlo, ¿no? En Adventist Today, en Adventist Research y en las noticias adventistas. Ahí están los datos que yo les voy a dar acá. Dice aquí, hermanos, que de 10 personas que se unen a la iglesia, 7 se retiran.
¿Qué le parece estadística, hermanos? ¿Cómo va la labor por mar y tierra? Una realidad, ¿no? Es una realidad que nosotros no podemos taparlas, ¿no? No podemos taparlas. Dice aquí también que del 100%, los regulares son el 40%. Los regulares, los que asistimos, no los que estamos haciendo evangelismo, sino los que asistimos. El 40%. O sea, de 10 personas, ¿cuánto? Solo 4. De 20, 8. Y así podemos seguir haciendo. Esas estadísticas, hermanos, nos tienen que decir algo. No para el desánimo, sino que ¿para qué se dan las estadísticas? Una, para dar soluciones, y dos, ¿para qué? Para que yo me haga una pregunta y tome una decisión de salvación. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Estaré en el 60 o en el 40? Yo tengo que hacerme la pregunta. Para que yo tenga una decisión de acercarme ¿a dónde? A ese porcentaje que puede estar haciendo una obra adecuada. ¿Sí? Ahora, bueno, esa es una estadística que puede fallar o no puede fallar. ¿Qué creen ustedes? Puede fallar, ¿sí, no? Porque acá en la iglesia de Coyique yo creo que el 100% está comprometida. Puede ser la excepción Coyique o no, no sé. Pon una estadística. Podemos decir que esta estadística puede fallar, de repente globalmente no se hizo bien el sondeo. Pero voy a dar una estadística que no puede fallar. Porque si falla, nosotros dejaríamos de ser adventistas. Voy a dar acá una estadística del espíritu y profecía. ¿Ustedes sabían que la hermana Juay también era estadista, no? Y si falla esa estadística, hermanos, entonces tú y yo no tenemos razón de ser. Porque el pueblo de Dios tiene su señal, el testimonio de Jesucristo. Y si falla el testimonio de Jesucristo, no puede fallar. Voy a leerles acá. A ver. Hay un montón de estadísticas, pero vamos a leer dos nomás por el tema del reloj que está delante mío. Dice acá, según Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, página 445. Perdón, voy a leer la anterior. Evento de los últimos días, 167. Dice, es una solemne declaración la que hago en la iglesia, que ni uno de cada 20, ni uno de ¿cuánto? Cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia, están preparados para terminar su historia terrenal y hallarse ante su Dios. Si no estoy preparado, menos voy a hacer ¿qué cosa? Evangelismo, obra. Y el porcentaje que habla acá, ¿cuál es el porcentaje? ¿Ni uno en cuánto? A ver, matemáticos, ¿cuánto es eso? ¿Qué porcentaje es? 1 en 20. Cada muchacho es más matemático que todos. ¿Cuánto es 1 de 20? Hello, estamos acá, ¿no, hermano? Por ahí hay un grito ya de auxilio, 5%. 5%. Hermano, la estadística de nuestra secretaría nos dice, ¿cuánto por ciento? 40. Pero la estadística divina, ¿qué dice? 5%. Bueno, eso lo dijo unos años. Pasaron los años y vamos a una estadística más. Dice aquí, ahora sí, en Testimonios para la Iglesia, se me ha mostrado que apenas, se me ha mostrado, cuando ella dice se me ha mostrado, ¿quién le mostró? Dios, por eso no se puede confundir esto. Se me ha mostrado, dice, que apenas 1 de cada 100 entre los que
profesan ser cristianos están haciendo honor a su fe mediante sus obras correspondientes. Hoy día estamos hablando de una obra correspondiente. ¿Cuál es esa obra? Evangelismo. ¿Cuánto dice esta estadística? 1 por... Del 5 nos bajamos ¿a dónde? Y lo bueno es que dice 1 o dice ni uno. ¿Leyeron o no? 1 dice. Hay esperanza, hermanos. No dice ni uno. Porque acá habremos 100. Igual estamos fritos, dice. Entonces, hermano, esta es una estadística para ponernos tristes, desamparados, no. Esta es una estadística para qué, hermanos, para que tú y yo tomemos la decisión de forjarnos para ser parte de ese 1%. Porque, hermano, esta estadística no fue dada para alarmarnos. Esta estadística fue dada para levantarse, para accionar. Y yo les hago una pregunta más, como profundizando el asunto. Ese 1%, ¿dónde está? ¿En los niños, en los jóvenes o en los adultos? ¿Ah? ¿Cómo se llama el campeón? Santiago, ven. Venme. No, ponte que dijo. Entre Santiago y yo, ¿quién es más inocente? ¿Quién es candidato al cielo? ¿Dónde está el 1%? ¿Y si hace la obra? Siéntese, Santiago. Yo siempre pinto. Hermano, entonces ahí la estadística entonces un poco se pone más quisquillosa, ¿no? Para uno. ¿Por qué el pueblo de Israel fracasó? Porque pensaba que estaba haciendo obra. Y nosotros tenemos que tener esa experiencia, ¿para qué? Para no pensar, sino para estar anclados en algo genuino, verdadero. Y que tenga el aval de Dios, que tenga el reconocimiento de Dios. Y el Señor le dijo esto al pueblo de Israel, porque si no les decía, ¿quién les iba a decir, hermanos? ¿Quién les iba a decir? Y hoy día, hermanos, tú y yo vivimos en una condición que no nos gusta aceptar. Y a pesar de esa condición, quiero hacer algo con esa condición. Y el hacer algo en esa condición me lleva, hermanos, a estar en un engaño terrible. No quiere el Señor que sus hijos estén engañados. Les leo otra. Ya no es estadística, sino que habla de justamente esa problemática, de querer hacer algo bueno en una condición errada o equivocada. Dice así: ¿qué mayor engaño puede penetrar en una mente humana que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? ¿Cómo se llama eso? Un engaño. Y los cristianos hasta canción tenemos, ¿o no? Todo está bien, ¿no? Con mi Jesús. La vida es tan bonita. El cielo te espera. Todo está bien.
Hermanos, uno entra a las redes sociales, ¿ustedes ven caras tristes? Todo es felicidad, todo es alegría en el mundo, en el cristianismo, en todos lados. Todo está bien, todo está tranquilo. Pero vivimos un tiempo donde nuestra generación tiene un problema. El problema es que no ha aprendido a dar el primer paso para la sanación. El primer paso para la sanación es aceptar una condición en la que yo me encuentro. Tu familia está mal. No, está bien. Tu relación con la esposa está mal. No, está bien. Hermanos, hoy las familias están siendo destruidas por el enemigo y las familias se tapan los ojos para no ver esa condición. El hijo, la hija se me está yendo y yo no quiero ver esa condición. Mi vida frente a Dios está en una condición y yo tapo mi condición. Y en ese rumbo, hermanos, ¿puede o no puede haber sanación? Si es que no acepto, no. Porque es un engaño. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que dar ese primer paso. ¿Para qué, hermanos? Para que en esa nueva condición mi mente se abra a un evangelismo correcto, genuino, verdadero. Porque no necesito ir a la China a predicar, porque mi campo de trabajo inicia ¿dónde? ¿Dónde inicia mi primer evangelismo? Mi primer estudio bíblico, ¿dónde inicia? ¿Quién debe adoctrinar a mi hijo? Papá. ¿Y quién? Y mamá. Y el adoctrinamiento, el estudio bíblico, la teoría, hermanos, tiene que ir amarrada ¿a qué cosa? Al mensajero. Mensaje y mensajero no pueden estar separados. Si el mensaje, hermanos, es correcto, mi vida tiene que ser la correcta frente al hijo, frente a la esposa, frente a la iglesia. Mi mensaje, si es diferente al mensajero, eso es falso. Falso. No, hermano, pero la teoría es correcta. Hermano, le hago una pregunta. ¿La verdad es verdad en la boca del diablo, sí o no? ¿Sí? ¿El diablo sabe más que tú y yo, sí o no? ¿Qué hace la diferencia entre saber como el diablo y no saber como el diablo? ¿Cuál es la diferencia? No ama a Dios y no hace lo que sabe. Esa es la diferencia. Y en esa condición, esa es la condición a la cual el enemigo quiere llevarnos. Aquí tener un mensaje sin vida. Mas el Señor Jesús, ¿cuál es el objetivo? Que nuestro mensaje sea tan coherente a la vida que yo llevo. Y para lograr eso, ¿cuál es el primer paso? Aceptar mi condición. Dice aquí, la única esperanza para este engaño, para esta condición. Miren la esperanza que Dios nos da. La única esperanza
para que seamos parte de ese 1%. Dice aquí, la única esperanza consiste en tener una visión más clara de su situación delante de Dios y el conocimiento de la naturaleza de su enfermedad. A ver, ¿cómo está eso, hermanos? Para que no nos vayamos con la estadística mala, sino que nos vayamos con esa única esperanza, dice. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza para salir de esa condición y emprender un rumbo de un evangelismo correcto. ¿Cuál es la esperanza? Dice. La esperanza, lo primero que dice es, ¿qué es lo que dice? Lo reconoce, pero acá lo dice de otra manera. Dice, tener una visión más clara de su situación. Hermanos, si yo pinto el asunto bonito, no hay visión clara de nuestra situación. Si yo pinto que todo anda viento en popa, si yo pinto que todo está bien, si yo hago y me acomodo a un ritmo que no es real, no voy a ver ¿qué cosa? Mi visión clara. Ahora dice más acá, dice acá, un conocimiento de la naturaleza de su enfermedad. Por ahí hay varios hermanos con gripe. Yo le digo, hermano, al que está con gripe, vete urgente al hospital e intérnate, porque te va a matar esa gripe. Yo les hago una pregunta, ¿el hermano va a ir al hospital? ¿Por qué? Porque conoce la naturaleza de su enfermedad. ¿Qué cosa es? Gripe. Ya va a pasar. Pero si un hermano tiene cáncer grado 4, metástasis terminal, 1 mes de vida. Y yo le digo, hermano, conozco a alguien que te puede ayudar. ¿Qué va a hacer el hermano? ¿Qué va a hacer el hermano? Va a ir corriendo ¿a qué cosa? A la ayuda, a la búsqueda. ¿Por qué? Porque conoce la naturaleza de ¿qué? De esa enfermedad. Hermanos, nuestra condición tiene que ser vista para nosotros. Nuestra secretaría nos lo ha dicho. ¿Cuánto por ciento? La revelación divina nos lo está diciendo. ¿Cuánto por ciento? 1%. ¿Estamos dándonos cuenta del asunto? Estamos abriendo. ¿Para qué? Para que tú y yo nos demos cuenta que hay una esperanza para formar ese parte del 1%. Ahora, ¿por qué, hermanos, necesitamos entender esa naturaleza? Porque cuando no entendemos eso, el objetivo del evangelismo y la obra misma se tergiversa. El pueblo de Israel decía que no hacía evangelismo, ¿hacía qué cosa? Proselitismo. ¿Y qué es proselitismo? No hacía evangelismo, ¿hacía qué cosa? Proselitismo. ¿Por qué decimos proselitismo? Porque dice hacer un prosélito, mar y tierra para un prosélito. ¿Qué es proselitismo? ¿Han escuchado esa palabra? ¿No? A ver, facilito. ¿Cuántos votaron por Castillo? Levanten su mano los que han votado por Castillo. Y ahora ni lo defienden ahí en la cárcel. ¿Ah? Ni reclaman que sigue siendo el presidente. Votamos por Castillo. ¿Y cuántos votamos por el otro? Por Keiko. Es el proselitismo. Yo soy de Castillo, yo soy de Keiko. Yo soy del partido no sé qué, yo soy del... ¿Eso cómo se llama, hermano? Proselitismo. Y ahí tú ves, yo soy de la U. Yo soy de la Alianza. Yo soy de esto, yo soy de aquello. ¿Cómo se llama eso, hermanos?
Yo soy del movimiento misionero mundial. Yo soy del catolicismo. Yo soy adventista. ¿Cómo se llama eso? Proselitismo. ¿El Señor Jesús hizo proselitismo? ¿Cómo evangelizó a la samaritana? Estás mal. Acá no se adora. Tienes que adorar ¿en dónde? ¿Así le dijo? ¿Le dijo que cambiara de iglesia? ¿Al endemoniado gadareno? ¿Qué le dijo? Come on, vamos. No, hermanos, cuando nosotros vemos el evangelismo de Cristo, vemos algo que trasciende, que va más allá del proselitismo, va más allá de cambiar ciertas costumbres que tenemos, va más allá de ir el domingo y venir en sábado. El domingo yo recibía mi hostia. Y cuando me volví al adventismo, también quería hostia. Y me daban otra hostia. Porque no he entendido qué es lo que el Señor quiere para mí. ¿Qué es lo que el Señor quiso para esa mujer, para el endemoniado, para el cojo, para el leproso? ¿Qué es lo que quería Él? Y lo que quería Él se llama evangelio. Y el evangelio transforma, el evangelio no modifica. El evangelio nos vuelve nuevas criaturas. Y esa nueva criatura, lo que antes amaba, ahora lo odia. Lo que antes odiaba, ahora lo ama. Y eso es poder de Dios. Y ese poder de Dios se manifiesta en una sola cosa. Se los leo. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlo como suyo. Hermanos, el evangelio es que yo le doy mi condición al Señor. Yo vengo con mi lepra, yo vengo con mi ceguera, yo vengo con mi tibieza, yo le traigo mi condición, yo le traigo mi hipocresía, yo le traigo eso que me gusta tapar, yo le traigo a Él. Y Él, en una transacción tan preciosa del evangelio, Él toma eso mío. ¿Y a cambio qué me da? Su propio carácter. Yo le doy lo mío y Él me da lo suyo. Y cuando Él me da lo suyo, entonces me constituye, hermanos, me constituye para que yo pueda llevar una buena nueva. Pero si yo no le he dado lo mío, si yo no le he dado mi genio, si yo no le he dado mi codicia, si yo no le he dado mi egoísmo, si yo no le he dado la búsqueda de lo mío propio, lo único que yo hago es proselitismo y gano adeptos, gano personas. Pero esas personas estarán más equivocadas que yo mismo. Hermanos, el Señor nos dio una gran comisión, pero juntos con la comisión nos dio su carácter. A mí no me gusta leer Mateo 28, 19, que es la gran comisión. A mí me gusta leer lo que dice Marcos. Con esto terminamos.
Marcos. Capítulo 16. Versículo 15. 16, 15. Y les dijo, ¿id por dónde, hermanos? Y predicad, ¿qué cosa? Sigue diciendo, a toda criatura. El que cree y sea bautizado, ¿será qué? Pero el que no crea será. Ahora escucha. Estas señales seguirán a los que creen. Mira. O sea, ese evangelio tiene ¿qué cosa? Tiene una evidencia, tiene un sello que viene de parte del mismo Jesucristo. Dice aquí, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera ¿qué? Hablarán nuevas, tomarán serpientes, ¿en dónde? Y aunque beban cosas mortíferas no les hará. Sobre los enfermos pondrán ¿qué cosa? Y, hermanos, yo pregunto una cosa. ¿Quién predicó así? Jesús. ¿El modelo? ¿Cuál es la señal de un verdadero evangelio? ¿Solo el mensaje? ¿O las señales que llevan los que llevan el mensaje? Cuando el Señor Jesús tocó un leproso, no solo le quitó la lepra, sino que ese leproso dejó de ser renegón. Cuando el Señor le dio la vista al ciego, el ciego no solo dejó de ser ciego, sino que dejó de ser tardón, dormilón, perezoso. Cuando el Señor sanó al paralítico, el paralítico dejó de pegarle a su mujer y dejó de gritarle a su mujer y de alzar la voz. Porque el Señor cuando transformaba caracteres. Y los adventistas del séptimo día somos llamados con el mensaje de los tres ángeles a cambiar caracteres. Y para eso tenemos el modelo ¿de quién? De Cristo. Primer candidato a ser mi discípulo. ¿Quién es el primer candidato? Oigan, hermanos, yo cuando llegaba a la casa, a mí los perros me daban una lección. Yo llegaba con la familia y los perritos saltaban de felicidad alrededor de mis hijos. Pero a mí no me daban vuelta los perros. ¿Por qué creen? ¡Fuera, perro! ¡Sale, cátalo! Hermanos, cuando hay amor, la gente se pega, los animales se pegan. Cuando Cristo mora en uno, se huele, se percibe. Y hasta para dar una orden, hermanos, hasta para mandar, hasta para pedir, la esencia del carácter de Cristo se muestra. Y eso es lo que tiene que haber en mi primer candidato. Y empieza en la casa. La otra candidata duerme conmigo. El día que yo me di cuenta que la candidata dormía conmigo me dio miedo.
Porque toda la vida había pensado que yo tenía que cambiar a mi mujer. Cuando el que cambia, ¿quién es? Y el primer candidato entonces vino a mi mente y fui yo. Y cuando le dejamos al Señor que empiece a obrar en nosotros y a través de nosotros, entonces tú lo único que haces, hermanos, es hacer lo que hace el cielo. Te gozas de ver nuevas criaturas. El gozo del cielo, hermanos. El gozo del cielo es ver criaturas nuevas. Y eso no se hace solo con teoría, menos con actividades a montones. Ese gozo del cielo se hace con vidas que aceptan su condición, le entregan la condición al Salvador y el Salvador los constituye ¿en qué? En mensajeros. No hay secreto más, hermanos. Para formar parte del 1%. Y el Señor entonces viene a morar con nosotros, hermanos. Hermanos, qué difícil es aceptar mi condición. Hermanos, esta estadística, aceptarla me costó tanto, hermano, años. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es difícil aceptar esa condición. Saber que estamos así, sabes que mi familia está así. Y duele en el corazón, y duele tanto, hermanos, que terminas derramándote, entregándote todo en las manos del Señor. Para que primero obre en uno. El día que aceptes esta estadística entonces y le entregues esa condición al Señor, entonces marcharemos, hermanos, genuinamente. Que el Señor los bendiga, hermanos. Que tengan un feliz sábado y nos gocemos en esa preciosa promesa de una nueva creación en el Señor.